amigos, bienvenidos a su sección de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. La comida hay que disfrutarla, darte un gusto también es parte de tus prioridades y además mantenerte en armonía con aquello que comes, en tus elecciones, ser inteligente, cuándo comer algo, cómo no, que no te produzca un efecto adverso al que estás buscando, pero que al mismo tiempo, repito lo que dije al inicio, es decir, la comida es para disfrutarla, es uno de los placeres de la vida, es en razón de lo que nos movemos. Y hoy voy a enseñarte 4 trucos para que tú puedas manejar esos antojos dulces. ¿Por qué? Porque definitivamente lo dulce puede generarnos placer, puede generarnos esa dopamina que necesita nuestro cerebro. Todos sabemos que después de un largo día probablemente queremos darnos una buena recompensa o inclusive después de una buena comida también darnos una buena recompensa porque nos gusta lo dulce, nos gusta eso que podemos disfrutar en nuestro paladar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para controlar los antojos sin que produzca los efectos adversos? Vamos con la lámina que les traje el día de hoy. Les mencionaba que básicamente hay un tema de que todo lo que genera azúcar o todo lo que genera un sabor dulce genera una sensación de placer. Esa sensación de placer está determinado, está mediado por una hormona o por un neurotransmisor que es la dopamina, que es justamente la hormona del placer y de la felicidad. Entonces sabemos que más allá de un antojo, más allá de una ansiedad, más allá inclusive de que te esté provocando algo que no esté ajustado en tu dieta, estás buscando justamente eso, la relajación a través de la comida o el placer a través de lo que comes. Entonces, ¿cómo podemos obviamente satisfacer esta demanda? Varias cosas importantes. El primer truco, a ver, si tomamos antes de un dulce alguna bebida que tenga algunas gotas de un vinagre dulce, básicamente un vinagre de manzana pudiese ser una opción, o si agregamos un vinagre de manzana a alguna de nuestras preparaciones, tal es el caso del aderezo de una ensalada, ¿qué va a pasar? Recuerden que el pH gástrico es ácido por naturaleza. Si nosotros intentamos alcalinizarlo, básicamente con un vinagre, va a permitir que la absorción del carbohidrato se haga de una manera más lenta, se haga de una manera más corriente. ¿Por qué? Porque estamos retardando el vaciamiento gástrico y estamos intentando que las células parietales del estómago no absorban de una manera tan rápida el azúcar. Entonces, vamos a disfrutar el dulce, vamos a tener la capacidad de saciarnos con menor cantidad, pero al mismo tiempo vamos a evitar justamente ese pico glicémico que es el efecto indeseado para nuestra salud y para nuestro cuerpo, además del tema de la ganancia de peso con el dulce. Lo segundo, tratar de usar el dulce como un postre de la comida principal. Cuando estamos consumiendo algún tipo de comida principal, llámese almuerzo, llámese cena, ¿por qué no el desayuno? Si comemos de manera armónica, es decir, comemos un poco de cada cosa, un poco de cada alimento, recordemos que ese tiempo de digestibilidad para cada alimento está dictado. En las proteínas son 8 horas, en la grasa son 72 horas, pero probablemente en un carbohidrato alrededor de 1 hora y media, 2 horas, dependiendo del tipo de carbohidrato. ¿Qué ocurre? Mientras nuestro organismo está enfocado en metabolizar, en digerir, en procesar todos los nutrientes que existen en esa comida principal, una carga glucídica o una carga dulce después de esta comida no va a ser un pico. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, repito, está orientado, está adaptado, enfocado en digerir todo eso que es más grande. Entonces, ¿cuál es el truco acá? Inmediatamente después de una comida principal, no más de 10 a 15 minutos después de yo comer básicamente mi almuerzo o comer mi desayuno, intentemos no hacerlo en la cena, por supuesto, porque es cuando nuestro pico metabólico tiende a descender por un tema de ritmo horario, pues evidentemente es el momento oportuno. Entonces siempre que te provoque un dulce, que sea el postre de esa comida principal. El siguiente truco es tratar de cubrir tu comida con una cama densa en calorías, se dice ropa calórica. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo le coloco a mis ensaladas frutos secos, si yo uso grasas que son saludables, tal es el caso del aguacate, de los aceites de semilla o de girasol, de oliva, este tipo de cosas, ¿qué va a permitir? Que obviamente con la densidad calórica y ese retardo del vaciamiento gástrico que les mencionaba hace un momento, va obviamente a disminuir el pico de absorción de glucosa. ¿Por qué? Porque el estómago está lleno, entonces lo que yo le dé en ese momento no se absorbe rápidamente. Si las células parietales del estómago están tratando de subdividir alimentos que son más densos calóricamente, y recordemos que el estómago es básicamente una licuadora que fragmenta, que subdivide los alimentos, pues obviamente se va a olvidar un poco del dulce, lo va a hacer a un lado y no lo va a absorber y no lo va a metabolizar, probablemente con la misma velocidad que lo estamos ingiriendo. Y el cuarto truco, que me parece es el más crucial, no estamos hablando de pararte de la mesa e ir a moverte, tienes que esperar alrededor de 30 a 45 minutos probablemente después de hacer una comida para incorporarte a cualquiera de
tus actividades. Pero ¿qué va a ocurrir? Recordemos que toda actividad física va a favorecer la digestión de los alimentos. Si yo me muevo 30, 45 minutos después, si estoy en un almuerzo, hago una pequeña caminata después de mi almuerzo. No significa que tenga que colocarme unas zapatillas de correr e ir a lanzarme una carrera muy rápida. No, es solamente un pequeño paseo, una pequeña caminata que te permita que la digestibilidad de los alimentos se haga de una manera más segura. Recordemos que nosotros tenemos que tener una digestión rápida, segura y eficaz. Rápida porque sea en el tiempo que tu tubo digestivo tiende a absorber y a metabolizar los alimentos. Eficaz porque lo aproveches nutricionalmente y obviamente segura porque no te produzca trastornos digestivos molestos. Entonces, si yo camino o tengo una pequeña actividad, un pequeño paseo de al menos 5 o 10 minutos después de haber ingerido un dulce, voy a procesar ese dulce de una manera más efectiva, se va a digerir a una velocidad que sea adecuada para el tubo digestivo y todo esto que va a producir tanto el agua dulce el agua con gotas de vinagre dulce, en el caso del vinagre de manzana, el dulce inmediatamente después o como postre de mi comida principal, el cubrirlos con alimentos densamente calóricos para retardar el vaciamiento gástrico o la actividad nos va a producir el mismo placer, pero vamos obviamente a disminuir el pico de glucosa. Ese pico de glucosa que puede ser lo que nos produzca obviamente efectos no deseados. Recordemos que la hiperglicemia es un efecto adverso del organismo, pero al mismo tiempo produce sensibilización de la insulina, con lo cual tendemos a acumular algo de grasa corporal y subir de peso. Y ahí es cuando se convierte en un problema. Entonces, si hacemos probablemente estas 4 cosas, pues obviamente vamos a disminuir el pico de glucosa y muy importante, vamos a disminuir la adicción a esos elementos dulces. No significa que no puedas darte un placer de vez en cuando. Si tú estás comiendo saludable, recuerde que a mí me gustan mucho los estudiantes del tipo B, no del tipo A. El tipo A hace el 100% de las cosas bien, entonces es perfecto. El tipo B se da alrededor del 20 al 30% para fracasar en algunas cosas o para cometer errores, pero el tipo B es mucho más feliz que el A. Incluyan el dulce. Probablemente si es su gusto, traten de controlar sus antojos, traten de mantenerse en armonía con todo lo que comen y así se van a dar placer para que la dopamina y esa hormona justamente que les da felicidad funcione adecuadamente. Recuerden que pueden seguirme a través de mis redes sociales, @domingoporras en Instagram y en X, y de allí los va a llevar al resto de las redes sociales para que sigamos compartiendo información de interés nutricional que les sea de provecho. Feliz y bendecido día, vamos a la pausa y venimos con más en breve de La Tisana.